La parte activa es constante, que quiere decir que aunque aumente la longitud del instrumento, la parte activa siempre va a ser 16 milímetros, lo que nos puede servir para guiarnos a la hora que estamos haciendo los procedimientos. La conicidad es constante, es de un 2%, ¿qué quiere decir esto? 0.2 centésimas de milímetro va a ir aumentando conforme aumenta la longitud en 1 milímetro del instrumento. Ahora lo vamos a ver en unas imágenes. El ángulo de la punta del instrumento debe ser de 75 grados más o menos 15 grados. Y el mango ha sido codificado por colores para diferenciar los calibres de los diferentes instrumentos. Los colores más claros son para los calibres de menor tamaño y los más oscuros para los calibres de mayor tamaño. Como vemos aquí, primera serie, los colores claros para los calibres de menor tamaño y los oscuros para la segunda, los colores de mayor grosor, más oscuros. Tenemos primera serie, segunda serie y esta es la tercera serie que ya casi no se usa. Las características del mango tienen aquí el símbolo para determinar cómo es el vástago del instrumento que sería el corte transversal. Puede ser un cuadrado, un triángulo o un círculo. Además tiene el color y la numeración que nos va a determinar la punta del calibre del instrumento o tipo. El vástago es el que aumenta de tamaño conforme va avanzando la longitud del instrumento. La parte activa, que es esta, se mantiene constante. ¿Qué quiere decir? Que la longitud del instrumento va a ser la longitud del vástago, que es el que aumenta en longitud, junto con la parte activa, que es constante de 16 milímetros. Estos son los diferentes tipos de indicadores. Para una lima tipo K, el vástago generalmente es cuadrangular. Para una gesto, el vástago es circular. Un escaneador es triangular y una Caflex es romboidal. Hay que recordar que aunque usemos instrumental mecanizado igual, vamos a seguir usando instrumental manual para la zona musical. Las diferentes codificaciones que encontramos en los instrumentos en la parte del banco. Para explicarle la conicidad, acá el mesero tiene una punta, un calibre, que es el que corresponde al mango. En la primera vuelta va a ir aumentando 0.02 de ese calibre por milímetro que va subiendo el instrumento. Si acá es 25, en 1 milímetro superior, ¿cuánto sería? 25. Señorita. ¿Perdón? 0.27, jóvenes, no hay que pensar mucho. 0.27, 2 más 0.29 y lo está indicando aquí. Y así sucesivamente. La serie de limas ultrafinas o especial está codificada de la siguiente manera: 06, 08 y 10, que nos va a indicar la punta, el calibre de la punta 0.06, 0.08 y 0.10. Los colores que nos identifican son rosa, gris y morado o lila. Tenemos las diferentes clasificaciones o instrumentales según el procedimiento que vayamos a hacer y según el procedimiento que estamos haciendo vamos retirando el instrumental que ya hemos utilizado. Para el diagnóstico tenemos la primera bandeja, que ya la conoce, instrumental para anestesia, lo mismo ya lo conoce. Instrumental para aislamiento absoluto del campo operatorio. Es indispensable tener una buena calidad de dique de goma. No compren aquellos que son muy delgados y que se rasgan fácilmente, si bien es cierto que existen algunos tips para que este instrumento no se rasgue, como por ejemplo colocarle agua jabonosa que pueda ceder un poco más. Es mejor tener diques de calidad y de tamaño 6x6 de preferencia y grueso. Eso nos va a permitir que este se estire mucho más.
paciente en el arco. ¿Cuál consideran ustedes que es la posición correcta? La 1, la 2, la 3, la 4. ¿Nadie? La 3. ¿La 3? No, el lago está encima. La 2. ¿La 2? La 2. ¿La 2? Si mira que le está cortando por aquí. Ah, bueno. ¿La 1? ¿La 1? La 1, mira que está en ángulo. ¿La 3? Ninguna, jóvenes, ninguna. ¿Por qué? Esta es la posición del arco no es la adecuada. Aquí, ¿qué estamos viendo? Nosotros estamos ayudando a la pieza dentaria no solamente de la cavidad oral, sino también de la respiración del paciente. No podemos dejar de esa manera el dique de goma, las fosas nasales descubiertas. Lo mismo aquí y acá se pasaron. Acá ya está tapando toda la nariz. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo vamos a ir colocando también el dique? ¿Esto es lo correcto? No. De abajo hacia arriba no puedo dejar dique de goma libre en la parte superior. De arriba. Por eso esta posición está mal. Incorrecto. Esto es lo adecuado. Comienzo a colocar el dique de goma en la parte superior del arco, dejándolo libre para la parte de abajo. Y la posición es que no vaya tapando solamente el punta, pero que no tape todo, que no le permita respirar el paciente. Muy bien, ahora vamos a ver el instrumental para el acceso quirúrgico. Cuando hablamos de fresas pequeñas, hablamos de fresas pequeñas. No pueden traer fresas redondas medianas, fresas redondas grandes. Como mencionó la doctora Liliana, no podemos utilizar fresas gruesas que no nos permitan sentir el vacío. Por ejemplo, si yo tengo una cámara y la fresa que voy a utilizar es casi del tamaño de la cámara, no voy a sentir ningún vacío al entrar en la cámara. Entonces todo mi acceso tiene que ser con fresas redondas pequeñas. Si yo hago un error, puedo solucionar un error de una perforación pequeña, pero no de una perforación grande. Es más complicado. Fresas trombocónicas. Tenía una fresa trombocónica, me daba una fresa cilíndrica, me daba un fresón detallado. ¿Sí? Tenemos que conocer eso muy claro. Fresa trombocónica. Ven, es una tipo fisura, pero la punta es truncada. La fresa redonda pequeña que me permite realizar el acceso cameral y caer en la cámara ocupar. Puedo retirar con el techo cameral con la misma fresa redonda haciendo movimientos de entrada y salida, o si no, con una trombocónica y delimitar el acceso del mismo. Está de más decirles que todo es con alta velocidad. Las limas de serie especial, antes utilizábamos las C-Pilot, que son muy buenas, muy resistentes, pero hoy en día no se encuentran en el mercado. Por ahí me han comentado algunos estudiantes de posgrado que las compran en la en esos lugares. No sé qué tan seguras sean, pero bueno. Son de acero inoxidable y tienen un tratamiento térmico especial que permite ser más resistentes, a diferencia de las otras series especiales que utilizamos y que se doblan fácilmente. Son útiles para qué? Para hacer una piel de integridad, para hacer un cateterismo, para trabajar con ductos estrechos y clasificar. Tienen una punta inactiva y dentro de su numeración tiene un 12.5, que es interesante, un inicio intermedio. Pero difíciles de conseguir. Tenemos también en el mercado otras limas que se llaman M-Access, que son de la casa Dentsply Maillet. Vienen también en 06, 08 y 10. Menciono que es un acero inoxidable con más masa metálica, mucho más rígida, que tiene mayor resistencia, tiene una sección cuadrada que ofrece la mayor resistencia a la deformación y está fabricada a partir de un vástago por torsión. En un momento vamos a hablar sobre cómo es la fabricación por torsión y por
para que pase. Voy a hacer un caso para que y estoy torsionando el instrumento y se forman estas espinas que son bastante cercanas, si se dan cuenta. A diferencia del torneado, el torneado del metal es aquel que sufre un calentamiento y un enfriamiento súbito y es tallado, a diferencia del torneado, del torsión. El torneado es tallado. En este caso estamos hablando de las mismas gestos. Miren, las espinas son totalmente diferentes. Los ensanchadores o escaneadores son instrumentos que hoy en día, bueno, la mayoría ya no los encontramos mucho en el mercado, pero vemos que tienen unas espinas mucho más distantes, mucho más relajadas, nos permite que la viruta intestinaria pueda salir fácilmente por sus espinas sin ningún problema. Son fabricados por torsión a partir de un vástago triangular. ¿Cómo es la cinemática del escaneador? Entra, rota y sale. Todo este movimiento es pasivo, no forzado. La rotación es de un cuarto de vuelta. Las limas tipo K, como se dan cuenta, tienen las espinas mucho más cercanas. Están fabricadas también por torsión a partir de un vástago cuadrangular, como vemos aquí, y que está generalmente identificado en el manto tanto al lateral como en la superficie. La capacidad de corte de esta línea es mucho mayor, obviamente, de un escaneador. ¿Cuál es la cinemática del escaneador? Perdón, de la lima tipo K. Impulsión, rotación, y pegándome a una pared voy a hacer tracción. ¿En qué casos puedo utilizarla de esa manera? Solamente en conductos rectos. Yo no puedo utilizar esta cinemática en conductos curvos porque voy a provocar lo siguiente. Si yo lo sé aquí, conducto curvo, entro con una lima tipo K, precurvada, aquí, y si yo roto, ¿qué va a pasar? Estoy deformando el trapical, estoy deformando la anatomía del conducto y estoy formando una pata de elefante que puedo perforar. ¿Está bien? No puedo utilizar en conductos curvos la cinemática de rotación. ¿Cómo no utilizo en conductos curvos? La cinemática es de cepillar. Me pego a una pared contraria a la curvatura y voy a realizar el cepillado de esa zona. La diferencia, como mencioné, de las tipo K y los escaneadores son las espinas. Estas son mucho más separadas que las limas tipo K. Pregunta de examen. Doctora, ambas son por torsión, ¿no? Correcto. Menos rotación, las limas tipo K en conductos curvos.
Acabo de mencionar que no puedo utilizar rotación en conductos rectos con las limas tipo K porque voy a deformar. Cuando es conducto curvo solamente voy a realizar el movimiento, la cinemática de Sevilla. No, lo que consultaba era sobre la forma en cómo están hechas. O sea, porque usted dijo que Ah, las que... contorsión. Ajá. Contorsión, no contornear, contorsión. Sí, contorsión. Perdón. Las limas tipo gesto. Usar estas limas sí es un tema delicado. Hay que tener en cuenta siempre que cuando voy a usar una lima gesto tiene que ser un número menor luego de haber utilizado una lima K. Si yo acabo de utilizar una lima K, pero quiero hacer un cepillado, un desgaste mayor, puedo utilizar una lima gesto de un calibre menor. Si la lima K fue 30, utilizaría un calibre de 25 en una gesto. Están fabricadas por torneado, no por torsión, es decir, son talladas. Su corte transversal o su vástago es circular. La cinemática de estas limas solamente es entran pasivamente y comienzas a desgastar la pared donde necesites desgastar. Tiene mucho filo cortante, entonces hay que tener cuidado con el manejo de estas limas. La diferencia, miren las espinas como son, de un escaneador y de una lima gesto. Cada una tiene características diferentes. También existen otras limas como las Presofy, las gafles, que algunas tienen puntas inactivas como estas, espirales más estirados, etc. Esta tiene un corte romboidal transversal y esta triangular. K5, Presofy. Instrumental para irrigación de conductos. Hoy en día tenemos una variedad de agujas para irrigar cada vez de mejor calidad que nos permite llegar muy fácilmente a conductos estrechos sin ningún riesgo de repente de que este se produzca la extravasación. Vamos a usar suctor endodóntico que está indicado para la succión de todas las sustancias de irrigación. Generalmente son esterilizables, triangulados y tiene 3 puntas de succión los que son de acero inoxidable. La garantía es de bioseguridad, mejor posicionamiento en la cavidad oral y se succiona simultáneamente como buen irrigante. Vemos aquí, la clavijil de la marca Ultra D viene en 30G y 29G. Hoy en día no solamente tienen salida bilateral, tienen salida unilateral y tienen salida bilateral. O sea, tienen una variedad en su clasificación. Pero ¿cuál es el problema con estas limas? Que estas limas son rígidas al ser de metal, son rígidas en el inicio y flexibles en la zona apical. ¿Podría dificultar en algún momento el proceso de irrigación? Sí, especialmente en conductos curvos podríamos ofrecer resistencia a este tipo de limas. Generalmente, ¿cómo se usan? Este tipo de agujas, ¿cómo se usan? Dicen que hay que hacer un movimiento de arriba abajo para que no se vaya a ajustar esta aguja dentro del conducto radicular. Pero veamos las otras. Acá viene con doble salida lateral, la misma navilla. Tenemos las Irriflex, que son un producto de Francia. Están hechas a base de propileno médico, son muy flexibles, permiten llegar a cualquier tipo de conducto curvo. Tiene un tip de 30G y un taper de 0,4. O sea, ya el conducto debe estar algo preparado. Tiene salida doble lateral, como la ven aquí. Es muy flexible, tiene medidas aquí milimétricas, lo que nos facilita, digamos, en el momento de la irrigación. Tiene una punta redondeada que es atraumática. Las mismas características tienen estas limas Glide Flow de Imperfect, que también son muy flexibles, tienen milimetrado aquí, marcado los milímetros, y aquí salida lateral, doble salida lateral, me permite llegar muy cerca de la longitud de trabajo sin ningún problema de extravasación. Pero siempre teniendo el cuidado de no inyectar, la aguja no puede entrar ajustada, y hay que tener un espacio para que pueda salir la sustancia de irrigación.
Pasamos a lo instrumental para obturación. Diferenciar siempre, jóvenes, lo que es un espaciador, spreader o un condensador vertical plano. El spreader tiene una punta muy finurita, muy aguda. Nosotros generalmente les hemos solicitado que utilicemos los instrumentos digitales. Los instrumentos digitales que tienen esta clasificación A, B, C, D. Aquellos que vienen 15, 20, 25 no son realmente estandarizados. No tienen la rigidez que deberían tener, son muy flexibles y no les va a servir para hacer la obturación adecuadamente. Son usados para condensar lateralmente la gutapercha en frío, siguen códigos de colores y la clasificación ISO. Por ejemplo, acá dice color amarillo de primera serie sería ¿cuál? Ya me hice instrumental todavía. Sería el número 20. Rojo 25, azul 30 y verde 35. Esta numeración y esta codificación ustedes la tienen que tener de memoria para cualquier serie. La diferencia con los condensadores soplares son la punta. Miren las puntas romas a diferencia de los espaciadores. Nos va a servir para condensar. Tenemos también los condensadores palmares ahora. Vamos a utilizar condensadores palmares, no digitales. Porque podemos controlar más la fuerza con un palmar que con un digital para no dañar la estructura dental. Acá la diferencia, este es un platter o condensador vertical, este es un spreader o condensador lateral, espaciador. Dentro del instrumento o instrumental complementario tenemos la bandeja grande, que me permite poner acá instrumental no esterilizable, la bandeja de metal o de acero quirúrgico para colocar el instrumental esterilizado. La cajita para guardar las limas y las diferentes estuches de endodoncia que existen. Un buen mechero, jóvenes, no puedo tener por ejemplo un mechero, no tengo una buena llama, porque no voy a poder realizar un tratamiento de obturación, una fase de obturación adecuada. También tenemos que tener los goteadores de PKT. Eso ya les mostré, para limpiar bien la cámara, la cureta endodóntica para limpiar bien la cámara luego de haber realizado la obturación. Tengo que sacar los restos de la percha y el cemento. Y un mechero, obviamente, gases también. Los diferentes tipos de reglas milimétricas que podemos utilizar, un pin tan importantísimo, porque ahí es el lugar donde vamos a ir colocando las limas durante el tratamiento de conducto. Topes indispensables y en cantidad suficiente. Esta es la mesa no estéril, donde yo pongo mis botellitas, mi caja de goma, las ganchitos para las radiografías periapicales, aunque ya no las utilizamos hoy en día, hoy estamos utilizando los RBG, etc. Acá no hay nada que sea estéril. Esta es mi mesa estéril. Acá yo tengo que colocar o puedo colocar las limas que estoy sacando, las agujas de irrigación, etc. La mesa estéril debe ser estéril. No puedo colocar los instrumentos aquí en el campo, porque ya estoy contaminando. Y el éxito de un tratamiento es no invadir más o más bacterias o diferentes tipos de microorganismos que lo que ya viene dentro del conducto radicular, porque voy a exacerbar el caso. Muy bien, luego de esto vamos a hablar sobre longitud de trabajo. Existen muchas técnicas para realizar la longitud de trabajo. Muchas de ellas consideran promedios de los dientes, pero no se están utilizando los promedios
respalde socavado, porque eso se va a romper. Si se rompe, pierdo mi longitud de trabajo y puedo cometer errores posteriormente durante el procedimiento. El borde de referencia, como ya mencioné, tiene que ser estable. No puede cambiar durante la preparación. Y la longitud de trabajo según ingle debe llegar a 1 milímetro del ápice radiográfico. Pero eso va a depender de la anatomía del conducto radicular. Por eso que nosotros tenemos que conocer la anatomía de cada una de las piezas y de sus conductos, por dónde van, si es curvo, si tiene lente apical, etc. Vamos a ver el método para la longitud de trabajo. Tenemos una radiografía preoperatoria indispensable, doctores, indispensable. No puedo tener cualquier tipo de radiografía borrosa que no se ve, que me parece que por ahí puedo ver el ápice radiográfico. No. La radiografía tiene que ser muy clara. Entonces, con ayuda de una regla, que voy a tomar la longitud desde el borde hasta el ápice radiográfico. Voy a tomar esa longitud y cuánto mide. Supongamos que esta radiografía mide 28 milímetros, longitud del diente en la radiografía. Tomo esa longitud, ¿qué hago? Le resto 1 milímetro. Siempre y cuando yo haya tomado esa placa radiográfica como un posicionador, que me da la certeza que la imagen es la más real posible. Si no lo hice así, tendré que restar 2 milímetros. Paso esa longitud al instrumento, longitud tentativa de trabajo, porque no sé si es la real aún. 27 milímetros. Y el tercer paso es insertar el instrumento en el conducto radicular a 27 milímetros, con un tope claro y preestablecido. Tomo la placa radiográfica y voy a hacer el análisis de esa radiografía. ¿Qué pasó? ¿Qué voy a encontrar? Si encuentro en la radiografía que se pueden dar 3 situaciones, que me quedó corta, ¿cómo voy a solucionar? Voy a medir desde el borde de la lima hasta el ápice radiográfico y se resta 1 milímetro a esta medida y se le va a incrementar a la longitud tentativa de trabajo. Se vuelve a tomar otra radiografía para verificar que estoy a 1 milímetro del ápice radiográfico. Si me queda ras, voy a tener que restar 1 milímetro. Si queda fuera del ápice, tengo que medir qué tanto salió fuera del ápice. Y a esa longitud le voy a aumentar 1 milímetro, que es lo que debe estar el cono o el instrumento dentro del conducto radicular. Y le resto a toda esa longitud que tomé en la primera radiografía. Vamos a ver. Me quedo corto, ¿verdad? ¿Qué voy a medir aquí? ¿Qué tanto me quedó corto? Y a esto le resto 1 y se lo voy a sumar a esta longitud que tomé inicialmente. Si me quedo al ras, como en este caso, muy fácil. A la longitud que tomé le resto 1 milímetro. Si me sobrepasé, más fácil. Voy a medir aquí cuánto me sobrepasé del ápice radiográfico hasta la punta del instrumento y a esa longitud le voy a aumentar 1, que es lo que tiene que estar dentro del conducto radicular el instrumento. Toda esa longitud que tomé le voy a restar a la conductometría inicial que hice. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Pero sí está claro que si yo me sobrepaso, tengo que eliminar toda esta longitud que me sobrepasé. Si quedo al ras, le tengo que restar 1 milímetro. Y si me quedo corto, tengo que avanzar hasta llegar a ese milímetro del ápice radiográfico. Muy sencillo. Finalmente, hacemos unas correcciones y tomamos la radiografía final. Tengo que considerar, por ejemplo, que existen algunos conductos que son de calibre amplio, como los centrales superiores, los
esto es como un cráneo, ¿verdad? Entonces aquí yo no puedo utilizar una lima delgada para tomar una longitud de trabajo. Vemos aquí en el caso de una periodontitis apical asintomática donde ya hay destrucción o lisis del hueso importante. Esta es la manera como se ve a 200x el lápiz anatómico, ya destruido. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Todo está muy claro, entonces pasamos a tomar un vasito. ¿No hay dudas? De la clase de anterior. ¿De ahorita? Dígame. Sí, está perfecto. ¿Cómo pensaste? ¿Qué pasa? Ahora estoy acá. Oye, ¿cómo?